Bienvenidos a la comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles para la celebración del 22º domingo del tiempo ordinario. Esta misa se ofrece por el eterno descanso de Hernando Olguera Galindo, por el eterno descanso de José Santos Díaz, por el cumpleaños de Julio Pérez y Yasmin León y por las intenciones de Jennifer Maza. Hoy tendremos nuestra segunda colecta para mantenimiento de nuestra iglesia. Por favor, seamos generosos. Nuestro celebrante es Padre George Medina, asistido por el diácono Guido. Como comunidad de fe, nos ponemos en pie para comenzar nuestra liturgia. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú eres la justicia de pobre. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres la palabra hecha carne. Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el Hijo eterno del Padre. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como los que está nuestro Dios siempre que lo invocamos?
¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que obra así nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Gloria a te, Señor. When the Pharisees, with some scribes who had come from Jerusalem, gathered around Jesus,
They observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. Some of the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well, did Isaiah prophesy about you hypocrites as it is written? This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment, but cling to human tradition." He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lasciviousness, envy, blasphemy, ignorance, folly. All these evils come from within, and they defile." The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos, primeramente unas cuantas palabras sobre las lecturas de hoy. La primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, palabra que significa segunda ley, porque es el libro de Moisés que repite y explica la ley dada en el Sinaí, que está en el libro del Éxodo. En este capítulo 4 del Deuteronomio, Moisés le advierte al pueblo, de parte del Señor, que no agreguen nada ni quiten nada de las palabras del Señor, porque la palabra del Señor es pura y perfecta y no necesita que el ser humano le agregue absolutamente nada y le quite también nada. A veces nosotros los humanos somos dados a agregar, bien sea a la palabra de Dios o a la palabra humana, nuestras propias reflexiones que pueden ser útiles para nuestra propia intelección, es decir, para nosotros entender la palabra de Dios. Pero no le podemos agregar absolutamente nada al libro de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es perfecta. En la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol Santiago, nos enseña a ser agradecidos. Todo lo bueno nos viene de lo alto, de donde está el Señor de las luces, en quien no hay ningún cambio ni mudanza. Eso nos lleva también a entender que la palabra de Dios no puede ser cambiada, porque Dios es uno y Él no cambia. En el Evangelio de hoy, el Señor está con sus discípulos y llegan los escribas y los fariseos. Los escribas eran las personas encargadas de copiar, de escribir la ley, en una época en que la escritura era un arte que solamente poseían pocas personas. Entonces había
profesionales que se encargaban de copiar los documentos o de escribirlos, y esas personas eran los escribas. Entonces los fariseos, que eran las personas observantes de la ley hasta en los más mínimos detalles, cuestionan a los discípulos de Jesús y le dicen al Señor: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras? Y el Señor les responde que no es lo que está afuera lo que va a manchar al hombre, sino lo que está dentro del hombre y sale de su corazón. Los judíos se preocupaban mucho por el aspecto externo de la ley, y uno de los mandatos era purificarse, de tal manera que el lavarse las manos y el lavar los utensilios de cocina era algo escrupulosamente observado por ellos. Hoy, con las medidas actuales de higiene, nosotros entendemos que es importante desinfectar los elementos y lavarnos las manos para evitar que las bacterias y los virus proliferen. Pero esta gente no lo hacía por eso, porque no sabía que eso existía. Lo hacía porque ellos pensaban que al lavarse las manos se estaban lavando el pecado también. Y de esa manera no es que funciona el aspecto espiritual. No es lavándonos las manos que nos quitamos el pecado, es arrepintiéndonos del mal que hemos hecho y prometiéndole al Señor cambiar de curso. Y por esa razón el Señor no solamente les dice a ellos, que Isaías el profeta lo dijo muy bien: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, ustedes se preocupan de esas minucias de la ley, de esos pequeños detalles que ciertamente son importantes, pero no son lo esencial, no son lo que vale la pena. Lo que importa es la actitud del corazón. Si nosotros estamos llenos de odio, de rapiña, de toda suerte de impurezas, no podemos alabar al Señor, ni podemos acercarnos a Él con un corazón puro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es purificar nuestro propio corazón. Pero el lavar las verduras y los utensilios es importante, cierto, pero con eso no se va a limpiar el pecado. Y por esa razón el Señor les dice: mire, nada de lo que hay externo al hombre lo va a manchar, porque los alimentos se ingieren, van al vientre y luego pasan al retrete o a la letrina. En el griego original, este versículo que está aquí utiliza una palabra que es muy vulgar, no se puede pronunciar en público. La palabra es afedrón en griego. Para nosotros es una palabra extraña, pero en griego esa palabra es vulgar y no se pronuncia. No pensamos que el Señor la haya pronunciado, pensamos más bien que el evangelista la introduce allí porque es una palabra que todo el mundo va a conocer, pero que no se dice en público. Por eso las versiones normales de la Biblia dicen simplemente pasa de la boca al vientre y del vientre va a la letrina o al retrete. Pero debemos recordar eso, que en griego no existe ahí la palabra letrina o retrete, sino una palabra más vulgar que no se repite entre ellos allá, y la palabra, ya se las dije, es afedrón, pero es una palabra para no repetirla. Así como hay palabras tabús en español que no se dicen en público, así también en griego existen palabras que no se pronuncian, y esta es una de ellas. Pero ya les dije, San Marcos la incluye allí como parte de la tradición que él ha recibido,
o como forma de que todo el mundo le entienda, pero no es que el Señor haya utilizado esa palabra. Es lo mismo que en el capítulo 1 de San Marcos, en el versículo 41, cuando un leproso se acerca a Jesús y le pide o le dice: si quieres puedes curarme, el Señor cariñosamente le dice: quiero, sé limpio. Pero hay muchos manuscritos donde dice con cariño, el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Esos manuscritos dicen: el Señor se enojó. ¿Y por qué dice eso? Porque en esa época los escribas se podían equivocar, y la palabra se enojó en griego se parece un poco a la de le dijo con cariño. Entonces algunos manuscritos dicen: el Señor se enojó, y otros dicen: con cariño le dijo: quiero ser limpio. Pero la razón de esa aparente contradicción es que las palabras se parecen, como diríamos en español, un carro y un tarro son parecidos, pero son dos cosas diferentes. Entonces los escribas a veces estaban copiando y se descuidaban, o estaban así medio entre dormidos, y entonces por poner una palabra ponían la otra, y por eso algunos manuscritos tienen se enojó, pero el Señor nunca se enojó. El Señor se enojó solamente con los comerciantes del templo. Ahí sí estuvo enojado, preparó un látigo con cuerdas y los sacó a todos de ahí, aunque ellos estaban haciendo una obra muy buena, porque estaban colaborando con el culto. Pero esos cambistas, los que cambiaban el dinero del templo por el dinero pagano romano, o los que vendían ovejas y bueyes, ya no les interesaba el culto, ya les interesaba era su propia ganancia. Y por eso el Señor se enoja con razón y motivo, a tal grado de que con un látigo de cuerdas los expulsa del templo. Pero en el caso que les estoy mencionando es simplemente un cambio de palabras que produce que en vez de decir con cariño quiero ser limpio, quede diciendo se enojó. Y algunos manuscritos así lo traen, y algunas Biblias también tienen una notita ahí que dicen, algunos manuscritos dicen se enojó, pero no, este no fue el caso donde el Señor se enojó. El Señor se enojó fue con los comerciantes del templo, algo que nos puede tocar a nosotros también. Y lo mismo que les dice el Señor a los escribas y fariseos: no es lo que está fuera del hombre lo que lo mancha, es lo que sale de dentro del hombre, lo que viene del corazón. Y por esa razón el Señor dice: ustedes me honran con los labios, pero su corazón está en otro planeta, está en otro lugar. No piensan, no me aman de verdad. Eso es una cosa muy triste. ¿Por qué? Porque no solamente con cumplir las minucias de la ley, los aspectos más pequeños y los detalles más insignificantes, es que nosotros vamos a llegar al reino de los cielos. Es amando al Señor y amando a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Por eso el Señor les dice a los fariseos en otra oportunidad: vayan ustedes y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio era muy importante, era el centro del culto judío, pero si eso se quedaba ahí en animales quemados y olor a carne asada, de nada servía. De hecho, cuando los romanos destruyen el templo, se acaban los sacrificios. Lo importante era la misericordia hacia los desvalidos. Y por eso el Señor, al referir esa parábola del extranjero bondadoso, que llamamos también el buen samaritano, les enseña a los judíos
que es más importante la bondad para con la persona que lo necesita que pensar si este es de mi religión o de mi partido político o de mi nación o de mi pueblo. Y la parábola que el Señor cuenta muestra precisamente que el que tuvo misericordia del hombre que cayó en manos de los ladrones era un extranjero despreciado por los judíos. Si nosotros fuéramos a escribir hoy esa parábola, diríamos la parábola del ilegal misericordioso, porque así como nuestros hermanos que no tienen un estatus migratorio definido son discriminados y maltratados, hay entre ellos más deseo de servicio y de amor a Dios que entre los 99 hermanos que tienen su situación migratoria definida y no se preocupan de la misericordia por el hermano que sufre, así sea un hermano blanco, anglosajón, italiano, argentino, alemán o de donde sea. El hermano indocumentado fue el único que le brindó ayuda a aquel que necesitaba, y el compatriota, el que tenía su situación migratoria definida, pasó de lado y se hizo a un lado. Eso pues nos muestra lo que el Señor está ilustrándole a los judíos hoy. Lo que está afuera no nos mancha lo que sale de nuestro corazón. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que de nuestro corazón solo salga el amor, la misericordia y el perdón. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pies para recitar nuestra profesión de fe con el credo niceno-constantinopolitano, el credo de San Atanasio, que vamos a recitar bien despacio. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, como hijos de Dios, llevamos nuestras preocupaciones, nuestros dolores y tristezas a nuestro amoroso Padre Celestial. Respondamos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los líderes espirituales, para que Dios les dé un espíritu de sabiduría en sus decisiones y sus acciones, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Por el fin de todas las guerras y por aquellos que trabajan para asegurar la paz entre naciones y pueblos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos y los que sufren, especialmente por Bárbara y Fran Santoro, Enrique Celestino, para que el Señor les brinde la sanación del cuerpo y el espíritu, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han muerto, muy especialmente por Ailana Valentina Cruz Palma, Javier Chá Actún, Isabel Andrea Reynoso, Marcelina Victoria Cox, para que experimenten la plenitud del gozo con Dios y los santos en el cielo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las intenciones que han sido colocadas en nuestro libro de intenciones, especialmente por nuestra comunidad parroquial y por nuestras propias intenciones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También pedimos por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos Isabel Andrea Reynoso, Marcelina Victoria Cox, Hernando Orguera Galindo, José Santos Díaz, y también en el cumpleaños de Julio Pérez y Yasmín León, y las intenciones de Jennifer Maza, para que el Señor nos llene de bendiciones. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre, te encomendamos nuestras oraciones en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. George, are you going to need this? Okay. Nuestro
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria a su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realizó el misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amen. El Señor esté con ustedes. With your spirit. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues creaste el universo entero, determinaste el ciclo de las estaciones y creaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los ángeles y los arcángeles, los tronos y las dominaciones, y nosotros unimos humildemente nuestras voces, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios que lo vive. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de gloria es. Cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo dar vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y San Joaquín y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu siervo el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, a nuestro obispo David, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en especial las bendiciones para todos nuestros hermanos presentes y ausentes, particularmente para los mencionados en la oración universal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Acuérdate de tus hijos, todos los miembros fallecidos de nuestra parroquia, particularmente nuestros hermanos Ailana Valentina Cruz, Palma Javier Chay Gatún, Isabel Andrea Reynoso, Marcelina Victoria Cos, Hernando Orguera Galindo, José Santos Díaz, junto con el padre Ricardo Roger y mi mamacita. Así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tu alabanza por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
siempre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Daos fraternamente la paz. Simbólicamente. El pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, custodia de mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo, custodia de mi alma para la vida eterna. Amén. Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. Amén. Adiós, Christ. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cuerpo Cristo. de Cristo. Cuerpo de Cuerpo Cristo. de Cristo. Okay. You'll be with Father in the front. You two guys are going to take each end. No. You two, both guys take the back. We're going to take the sides. You'll be on one side, I'll be on the other side. You'll be on that side, take care of the people on the side, and I'll be on your side. Yeah, that's it. Wire, I'll be on this side.
primeros viernes están consagrados al Sacratísimo Corazón de Jesús. Después de la misa de 12:15 habrá exposición del Santísimo Sacramento, siempre todos los primeros viernes en San Joaquín. Todos están cordialmente invitados a unirse a nosotros el miércoles 1 de septiembre, 7 de la noche, la misa en honor de la Virgen de la Nube, allá aquí en la Inmaculada. El 2 de septiembre, 7 p.m, en honor de la Negrita. El calendario de clases ya se les envió por correo. Si no lo han recibido, pueden llamar a la oficina y se les vuelve a dar una copia. A partir del miércoles empiezo mis vacaciones. Por favor, ténganme presente en sus oraciones como yo los tendré en las mías. Y espero en unas semanas poderlos volver a ver. Voy a llevar en mi corazón. El Señor les bendiga. Hasta la vista. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, pergire en paz. A todos les agradezco mucho esta participación tan ferviente en la Eucaristía. El Señor y la Virgen del Carmen les acompañen hoy y siempre. Muchas gracias. Father George will be gone from us from next Wednesday, September 1st, Septembrario 1, to December 1st. So we all want to thank him for all that he has done for our parish. Grazie. Pero bueno, Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gracias. Thank you.